Muy buenos días para todos. Estamos ya comenzando esta práctica. Fue convocada para las 7:45, son las 7:46. Sabemos que esta clase es de 7 a 8:30, pero como está temprano, decidimos atrasarlo un poco el inicio, pero igual siempre va a terminar a las 7:30. Así que vamos a comenzar con ustedes que están entrando a compartir vuestra pantalla. Y al compartir la pantalla vamos a buscar la práctica, el folleto de la práctica, para explicar el contenido, los objetivos y los fundamentos teóricos. ¿Ok? La práctica número 5 es sobre el enlace químico y las propiedades de la sustancia. O sea, cómo influye el enlace químico en las propiedades de las sustancias. Sobre todo, que es lo que vamos a ver, es enlace y solubilidad. ¿Cuál es la relación entre la polaridad y la solubilidad de diversas sustancias? Eso es lo que vamos a ver. ¿Ok? Vamos a diferenciar entre una sustancia electrolítica y una sustancia no electrolítica. Vamos a diferenciar una de otra. ¿Ok? Y vamos a describir ejemplos de aplicaciones de las propiedades de sustancias según el tipo de enlace. Si ustedes recuerdan, en su clase de química, no sé si ya lo habrán visto, hay dos tipos de enlace químico, que es enlace iónico y enlace covalente. En todos los enlaces siempre hay algún tipo de polaridad, menos en el enlace covalente no polar. O sea, dentro del enlace covalente hay dos, que es enlace covalente polar y enlace covalente no polar. ¿Ok? ¿Qué es un enlace? Es la unión de dos sustancias y lo hacen a través de sus electrones de valencia. O sea, los electrones que están en el nivel de valencia, que son los que están en los orbitales S y P. Entonces esos orbitales intercambian o comparten electrones, dependiendo de una característica, una propiedad muy importante de las sustancias, que es la electronegatividad. Escúcheme, por favor, pero déjese de estar rayando la pizarra. Ustedes son muy pocos todavía para estar rayando la pizarra. Por favor, eso, vamos a dejar esa costumbre. Ok. Eso no está bien. Tiene que aguantar su curiosidad. ¿Ok? Entonces, las sustancias tienen un tipo de enlace. Y ese tipo de enlace para formar el compuesto se llama enlace químico. Ya le dije que hay dos tipos de enlace iónico y enlace covalente. Dentro del enlace covalente hay enlace covalente polar y enlace covalente no polar. Y todas las sustancias, cuando tienen un enlace iónico, un enlace covalente polar, puede ser la sustancia que conduzca o no la electricidad cuando se disuelve en agua. Y también afecta a la solubilidad de una sustancia en otra. ¿Ok? Entonces eso es lo que nosotros vamos a ver, el tipo de enlace y su efecto sobre la solubilidad. Entonces vamos a leer el fundamento teórico de esta práctica. Los enlaces químicos mantienen unidos los átomos para formar moléculas. Ya vimos que hay dos tipos de enlace iónico y enlace covalente. Pero a su vez, los enlaces covalentes pueden ser polares y no polares. A estos últimos, a los no polares, se le llama enlaces covalentes puros. ¿Ok? Los compuestos iónicos, como vemos acá, que esto es sal disuelta en agua, estos son iones que usted alcanza a ver ahí, sodio y cloro. Este de sodio y este de cloro. Cuando esos dos átomos se unen,
forman un enlace iónico. El enlace iónico es cuando la diferencia de electronegatividad de ambos da más de 1.9. La diferencia de electronegatividad. Y los enlaces iónicos siempre van a formar sustancias iónicas. Y las sustancias iónicas tienen una alta concentración de iones. Por lo tanto, se le llama sustancias electrolíticas fuertes. ¿Okay? Y siempre ese enlace iónico siempre se forma entre un metal y un no metal. O sea, cuando se disuelven en agua, producen una gran cantidad de iones. Los iones se separan. Por eso se le llaman electrolitos. Entonces, las sustancias covalentes se forman entre dos no metales o entre un metal y un no metal, pero no alcanza la diferencia de electronegatividad para que sea iónico entre metal y el no metal. Los enlaces covalentes polares son solubles en agua y son electrolitos, mientras que los no polares son insolubles y no son electrolitos. Cuando decimos enlace covalente polar, que la diferencia de electronegatividad está entre 0 punto algo y 1.9. Ese carácter iónico o covalente de un enlace entonces se determina mediante la fórmula en la que se basa la diferencia de electronegatividad de los elementos. Por ejemplo, si usted busca la diferencia de electronegatividad entre el sodio y el cloro tiene 3.5. Y el sodio tiene 3.5 y le sobra 2.1, el sodio tiene 1.4. Entonces, esa es la diferencia, da 2.1. Aquí no lo tenemos esos datos, pero yo se lo estoy diciendo, y da más de 1.9, por eso el enlace es iónico. Entonces, la electronegatividad, y no sé si ustedes lo han visto, se define como la fuerza de atracción que ejercen los átomos sobre los electrones de otro para hacer un enlace, para formar un compuesto. Esa electronegatividad aumenta la tabla periódica de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. De manera que el elemento más electronegativo es el flúor, luego el oxígeno, luego el nitrógeno, el cloro, y así hasta el último, al que tiene menos electronegatividad, que es el francio, que está en la primera columna abajo. O sea, si pudiéramos, podríamos buscarla, la tabla periódica, para que ustedes la vean, que la diferencia, la electronegatividad es lo que permite determinar el tipo de enlace. ¿Ok? Entonces, los enlaces, los compuestos que tienen enlace covalente no polar, su diferencia de electronegatividad es cero. O sea, no hay electronegatividad. La diferencia entre los dos da cero. Por eso, no forma iones. ¿Ok? Entonces, dice que la mayoría de los compuestos orgánicos son no polares, porque están formados por carbono e hidrógeno. El carbono e hidrógeno tiene una diferencia muy bajita de electronegatividad, y por eso no se disuelve en agua, porque son no polares. O sea, la polaridad es lo que hace que se disuelva o no en agua o en cualquier otro disolvente. ¿Okay? Entonces nosotros vamos a ver lo que haríamos en el laboratorio para hacer la práctica. Tiene que pensar bien, chequear bien, porque aquí tenemos los nombres, pero no tenemos las fórmulas. Y a propósito que se pone, porque usted la va a tener que buscar. ¿Ok? Entonces tenemos cloruro de sodio, azúcar, naftaleno, agua, ciclohexano o benceno, uno de los dos, etanol, ácido acético, una solución de ácido acético, de cloruro de sodio y azúcar, hidróxido de sodio y azúcar, o sea, solución. Estos son líquidos. Y tenemos estos que son sólidos. Claro, el agua y el ciclohexano, que es líquido, pero estas son soluciones. Lo que pasa es que estas son puras. O sea, el agua, el ciclohexano es puro, el naftaleno es puro, benceno es puro, etanol, ácido acético, todo eso son puros. Pero estos son soluciones. ¿Ok?
El procedimiento es el siguiente. Vamos a ver unos videos referentes a esto, pero no son exactamente a lo que están acá, pero ustedes tienen que determinar lo mismo. Ok, miren cómo se hace. Se cogen 3 tubos de ensayo y se pone un poquito de sal en 3 tubos de ensayo. ¿Ok? En 3 tubos de ensayo se pone un poquito de sal. Y se le agrega al primero agua, al otro alcohol y al otro ciclohexano. Y se agitan a ver qué pasa. Ok, 3 tubos de ensayo. A los 3 le echa un poco de sal, de cloruro de sodio. A uno le echa agua, al otro le echa etanol y al otro le echa ciclohexano y lo agita a ver qué pasa. Como ustedes no lo van a ver, yo les voy a decir que el cloruro de sodio se disuelve en agua. ¿Ok? El alcohol también se disuelve en agua, pero el ciclohexano no se disuelve. ¿Ok? Se lo estoy diciendo para que cuando ustedes lo escuchen este video de nuevo, se puedan responder las preguntas. ¿Ok? Luego repetir el mismo procedimiento, pero en lugar de sal, vamos a echar naftaleno. El naftaleno es una sal orgánica. Entonces es un polvito blanco. Usted lo echa en los 3 tubos, echa ese naftaleno. ¿Ok? Y vuelve y le agrega agua, etanol y ciclohexano. Cuando usted hace eso de nuevo, a los 3 tubos de ensayo, con un poquito de naftaleno cada uno, al que usted le echa agua, no se disuelve en agua. Cuando le echa el alcohol, se disuelve medianamente. O sea, vamos a decir que es ligeramente soluble. Pero cuando le echa el ciclohexano, se disuelve totalmente. ¿Ok? Se disuelve totalmente. Ahora vamos a hacer otro ensayo. Que se cogen 2 tubos de ensayo y se le agrega a ambos 1 mililitro de agua. A uno se le agrega 1 mililitro de agua y al otro se le agrega etanol. O sea, a uno se le agrega, o sea, los dos tienen agua. A uno se le agrega etanol y al otro se le agrega ciclohexano. ¿Entendieron? Usted coge 2 tubos con agua, un poquito de agua. A uno le echa alcohol y al otro le echa ciclohexano y lo mueve a ver qué pasa. Cuando usted lo mueva, el que tiene agua y alcohol se va a disolver. Pero el que tiene agua y ciclohexano se van a quedar como el agua y el aceite, no se mezclan. ¿Ok? Tomen nota porque eso ustedes lo van a tener que responder. Ahora hay una práctica que nosotros la hacemos en el laboratorio que no la vamos a ver en el video. Y es determinar si la sustancia es electrolito o no. ¿Qué es una sustancia electrolítica? Es aquella que al disolverse en agua conduce la electricidad. Si no conduce electricidad, no es un electrolito, o sea, no se producen iones en la solución. Y si no se producen iones, no tiene ni enlace iónico ni enlace covalente. Tendría un enlace no polar. ¿Ok? Esta figurita es, así lo tenemos en el laboratorio, un bombillo con dos terminales que van a un bique. ¿Ve? Se enchufa allá, uno viene a la solución y otro va al bombillo y luego a la solución. Cuando usted entra los dos en la solución, el bombillo debe prender si el agua que está aquí conduce electricidad. Si no prende es porque no conduce electricidad. Entonces, ¿cuáles son los experimentos que se hacen? Bueno, se coge un poco de cloruro de sodio, o sea, de sal, y se disuelve en agua. Y cuando lo disuelve, forma la solución salina y entran los dos cables, se va a prender bombillo. Y si se prende es porque la solución es electrolítica. O sea, la sal es electrolítica. ¿Okay? Luego, luego se le va a agregar etanol, etanol a la sal. ¿Ok? Vamos a leerlo para que veamos bien. Para determinar si es electrolito o no. Se coge cloruro de sodio sólido,
disuelto en agua, etanol solo, ácido acético en agua, vinagre, azúcar y una solución de azúcar. O sea, usted coge el cloruro de sodio sólido, sin disolver, y le pone los dos cables y no pasa nada. Tiene que estar disuelta. Ahora, cuando está disuelta, se prende el bombillo. Lo que quiere decir que el cloruro de sodio es electrolítico. Usted le entra los dos cablecitos a alcohol puro y no pasa nada. Porque el alcohol es no polar. Entonces, si usted coge ácido acético disuelto en agua y pone los cables, se prende el bombillito, porque el ácido acético es electrolito. Si coge vinagre, solo vinagre, y le pone los cables, también se prende, pero muy poco, muy apagadito así, porque el vinagre es electrolito, porque tiene iones. Luego coge azúcar sólida y le pone los cables y no pasa nada. Y cuando disuelve el azúcar en agua, le pone los cables y no pasa nada. O sea, no prende bombillo. Ya ustedes saben entonces que el etanol, el etanol, la sal sólida, el azúcar sólido y la solución de azúcar, o sea, agua con azúcar, no son electrolitos. No son electrolitos. Y dentro de lo que sí son electrolitos está el cloruro de sodio, que es un electrolito fuerte, y está el ácido acético, que es un electrolito fuerte. Y está el vinagre, que es un electrolito débil, o sea que se prende muy poco. ¿Ok? Entonces, usted va a llenar esta respuesta que está aquí en base a la que ya yo le he dicho. Tienen que escucharlo y volver. Escucharlo y volver. Tiene que ver el tipo de enlace que hay en la sal. El tipo de enlace. Usted tiene que buscar la electronegatividad de ambos, del cloro y el sodio. Y entonces le dice el tipo de enlace, si es soluble o no, usted va a decir si se disolvió o no, o si es parcialmente soluble o si es insoluble. El tipo de enlace iónico, es soluble, o sea, es soluble, es iónico y es soluble. Aquí, como no se disuelve la sal en el etanol, no se disuelve, el tipo de enlace de aquí del cloruro de sodio es un tipo de enlace iónico, pues el etanol es no polar, por lo tanto no se disuelve. O sea, no se disuelve, es insoluble. La sal en etanol. La sal en ciclohexano también es insoluble porque este tipo de enlace es no polar del ciclohexano. No polar. No es soluble. Naftaleno en agua tampoco es soluble. Naftaleno en alcohol es parcialmente soluble. Acá. Naftaleno en ciclohexano, el tipo de enlace es polar, covalente polar, y se disuelve completamente. Agua en etanol se disuelve, es polar, y el agua en ciclohexano no se disuelve y un enlace covalente no polar. O sea, eh, esas son las soluciones a esas preguntas. Entonces, hay que describir cuál es la relación que hay entre solubilidad y tipo de enlace. Oigan bien, dos sustancias, o sea, una sustancia que es sólida y otra que es líquida, tiene que tener algún tipo de enlace de sus moléculas, el agua y la sal. Si tienen el tipo de enlace parecido, entonces se disuelve. ¿Ok? Por eso, tiene que buscar la electronegatividad de ambos. Y la electronegatividad de ambos y busca el tipo de enlace mediante la electronegatividad. Explicárselo por aquí no es tan simple. Entonces, aquí le van a poner cuáles factores están relacionados con la solubilidad. O sea, se toman, cuáles factores relacionados con la solubilidad se toman en cuenta para preparar un suero fisiológico. Y esos factores relacionados con la solubilidad del suero fisiológico, un suero es lo que le van a poner a usted, un suero. Y ese suero tiene que tener sales electrolíticas. ¿Ok? Entonces, de la experiencia, clasifique estos si son electrolitos débil, fuerte o no es electrolito. Ok, aquí voy a poner la fórmula, que ahí la tienen, cloruro de sodio. Ok, ¿cómo se clasifica? Fuerte. Tipo de enlace iónico.
Este es sólido, el cloruro de sodio, ¿verdad? Aquí disuelto en agua, lo mismo. Ahí está disuelto en agua. Azúcar, C6, C12H22 o 11, no es electrolito. Tipo de enlace no polar. Y aquí también. La misma fórmula, pero más agua, es no electrolito y el enlace es no polar. Del vinagre, usted busca su formulita en internet, es electrolito débil y tipo de enlace es iónico. Y el etanol, usted busca la formulita, no es electrolito y el tipo de enlace es no polar. ¿Ok? Cuando usted esté llenando eso, miren este video. Entonces, explica la importancia de los electrolitos en el organismo. Usted lo busca en internet y le van a decir por qué los electrolitos son importantes para el organismo. ¿Por qué las sales son importantes para el cuerpo? ¿Cuáles son los usos de electrolitos en la industria? Discúlpame, profesor. Se utiliza, por ejemplo, en baterías. Pero usted lo busca en internet y le va a decir usos de los electrolitos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, un segundo, vamos a ver aquí, de la práctica de hoy, práctica número 5. Yo le puse ahí un documento que se llama Enlace Químico y Propiedades de la Sustancia. Si ustedes lo leen, un poco largo, pero lo tienen que ver. Vamos a ver esta práctica de solubilidad de sal en agua. Miren una cosa. Ustedes van a ver estos videos, pero vamos a ver este último porque vamos a ver este y el último, nada más. Vamos a compartir. Un momentito. ¿No están compartiendo ahí? Hola. Sí, está compartiendo. Ok, espérame un segundito. ¿Usted se estaba escuchando? No, no se escucha. Ok, entonces déjeme ponerle a escuchar. English. Can you understand what I'm saying? And if you can you answer me? Ese anuncio. Pero espérese que eso no llega. Eso no es. Traemos el aire de un tubo de vidrio. Un momentito. No, espérese un momentito. Puse, parece, uno que no era. ¿Ok? Este sí. Un momentito. Que no estoy escuchando. Parece que está el volumen. Que está el volumen. Vamos a comenzar de nuevo. Hoy vamos a calcular la solubilidad del cloruro sódico o sal común en agua. Para ello vamos a poner en este vaso 50 centímetros cúbicos de agua. Ahora voy a pesar una cantidad de sal. Para ello pondré este pequeño contenedor y le damos al botón de tara para ajustar la referencia a 0. Y ahora voy a añadir una cantidad de cloruro sódico. Bien, pues con 20 gramos de sal común, exactamente 20,76 gramos, tendremos suficiente. Voy a colocar ahora el imán, puesto que voy a utilizar el agitador magnético que vimos cómo hacerlo en otro episodio. Y ahora voy añadiendo sal. La solubilidad es la cantidad máxima. Conforme el cloruro sódico se vaya disolviendo, iré añadiendo más. Apago el rotor un momento para ver cómo va la disolución. Y añado más sal. Él le está agregando hasta que ya no se disuelva, hasta que quede saturado, y esa es la solubilidad. No tiene mucha relación. Y vamos añadiendo poquito a poquito sal.
hasta que la solución quede totalmente saturada. Sigo añadiendo. Observamos cómo queda una pequeña cantidad de sal en el fondo sin disolver. Por muchas vueltas que le demos al agitador, no vamos a conseguir disolverla. Hemos llegado ya a la saturación. Y ahora solo nos queda pesar la cantidad de sal restante. Como hemos perdido la tara, tenemos que descontar el peso del contenedor, que eran 3,45 gramos. Por tanto, 6,28 menos 3,45 nos queda 2,83 gramos de sal nos han sobrado. Como teníamos en principio 20,76 gramos de sal, habrá que restar 20,76 menos 2,83 y nos sale 17,93. Es decir, hemos disuelto 17,93 gramos de sal en 50 centímetros cúbicos de agua. Como la solubilidad se suele medir en gramos de soluto por 100 centímetros cúbicos de agua, lo multiplicamos por 2 y nos da una solubilidad de 35,86 gramos de cloruro sódico por 100 centímetros cúbicos de agua. Pues esto es todo. Nos vemos los lunes en CienciaBit. Ok, ese fue un video solo para ver la solubilidad, no si se disuelve o no. La solubilidad es la cantidad máxima de un soluto que se disuelve en un volumen determinado de disolvente. Y se mide de 8 formas la solubilidad, esa concentración. Ahora vamos a ver este que sí tiene que ver con enlace y solubilidad. ¿Ok? Este dura un poco más, son como 15 minutos y casi se termina la clase. Un momentito, mire, esto no se va a terminar, se va a cerrar en 9 minutos. Cuando se cierre, vamos a seguir el mismo video. ¿Ok? Volvemos, seguimos el mismo video. Hola, soy la profesora Susana Arcos y te doy la bienvenida a la segunda práctica del curso de Química General. El tema es enlace químico. El objetivo de la presente práctica de laboratorio es determinar experimentalmente las diferencias que hay entre las sustancias que poseen enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. El otro objetivo es determinar la relación que existe entre un enlace químico y las propiedades de las sustancias. Antes de comenzar nuestra práctica de laboratorio, te recomiendo tomar notas de las observaciones y procedimientos para la presentación del reporte correspondiente. Con estas recomendaciones, comenzaremos nuestra práctica de laboratorio. Materiales: un equipo de conductividad, una gradía para tubos, vasos de precipitados, varillas de vidrio, piseta, pipeta y cocinilla. Reactivos: una barra y virutas de aluminio, una barra de cobre, una barra de hierro, 1 gramo de cloruro de sodio, 1 gramo de sulfato de cobre, 1 mililitro de ácido clorhídrico, 1 mililitro de tetracloruro de carbono, 1 mililitro de benzina, una papa mediana, 50 mililitros de ácido clorhídrico al 1 normal, 50 mililitros de agua destilada, 50 mililitros de agua potable, 50 mililitros de alcohol, 50 mililitros de benzina, 50 mililitros de cloruro de sodio al 1 normal, 50 mililitros de sulfato de cobre al 1 normal, 50 mililitros de zumo de limón. Ok, ustedes ven esos reactivos que están ahí, pónganle bien atención y lo pueden repetir todas las veces que quieran para ver cuál es electrolítico, cuándo es electrolítico y todo eso, ¿ok? Experimento 1. Solubilidad. En la primera parte del reporte se pide la fórmula de la sustancia,
su solubilidad frente al agua y de acuerdo a ello determinar el tipo de enlace que posee la sustancia. Exactamente. Comenzaremos con la prueba de solubilidad. Vamos a probar la solubilidad de las sustancias. Primero vertimos cantidad de agua en el vaso de precipitados. Y vamos a solubilizar la sustancia. Noten que el sulfato de cobre está en su fórmula, CuSO4. De sulfato de cobre. Ok, sulfato de cobre en agua, ya ustedes saben. Como ven, se forma una mezcla homogénea donde no se ven partículas suspendidas. Finalmente podemos decir que el sulfato de cobre es soluble en agua. Muy bien. Segundo procedimiento. Tenemos al tetracloruro de carbono. Vertimos tetracloruro de carbono. Mezclamos. Y miren cómo son líquidos inmiscibles que no se pueden mezclar. ¿Usted ve la diferencia? Como si fuera aceite. El tetracloruro se deposita en la parte inferior. Aquí tenemos el tetracloruro. Y en la parte superior, menos denso, se encuentra el agua. Entonces podemos afirmar que el tetracloruro de carbono es insoluble en agua. De acuerdo a ello vamos a determinar el tipo de enlace que posee el tetracloruro de carbono. Exactamente. Tercera prueba de solubilidad, benceno. En la fórmula C6H6. De la misma manera, vertimos cantidad, mezclamos y no se mezcla, ¿no? Bien, podemos ver el efecto. Aquí el agua es más denso, se precipita, y el benceno es menos denso, no se va a hundir, flota en el agua. O sea, podemos afirmar que estos líquidos son insolubles, ¿no? El benceno es insoluble en agua. Son líquidos inmiscibles. Por lo tanto, por esa característica determinamos qué enlace posee el benceno. Tenemos cloruro de sodio, NaCl. De la misma manera, probamos la solubilidad. Observamos la fórmula y determinamos el tipo de enlace que posee. Y finalmente, el cloruro de sodio se solubiliza totalmente en el agua. No vemos partículas de sal, es por eso que es soluble. De acuerdo a ello, también vamos a determinar el tipo de enlace que posee el cloruro de sodio. Tenemos el ácido clorhídrico, vemos su fórmula, HCl. Vamos a determinar el tipo de enlace que posee. Pero tengan cuidado al analizar su fórmula y al ver la prueba de solubilidad. Ácido clorhídrico, SML, y vertimos en el agua. Mezclamos y vemos que el ácido clorhídrico es totalmente soluble en agua. De acuerdo a ello, también vamos a determinar el tipo de enlace que posee. Pero tengan cuidado en analizar esto. Tienen que analizar también la fórmula. Finalmente tenemos a un metal, el aluminio. De la misma manera vamos a vertir algunas virutas de aluminio, ¿no?, en agua. Y vemos que no es soluble en agua. De acuerdo a ello, hay que determinar el tipo de enlace que posee el aluminio, que es un metal. Finalmente, revisa
las fórmulas que demostramos y las solubilidades para determinar el tipo de enlace de estas sustancias. Experimentos: conductividad eléctrica de enlace metálico, iónico y covalente. En la segunda parte se debe identificar compuestos o tipos de mezcla, determinando su conductividad, si conduce sí o no conduce no. En el tercer rubro se debe identificar los iones formados para aquellas sustancias que son conductoras. En el cuarto rubro se pide realizar la escritura de Lewis solo para los compuestos. En el quinto rubro se solicita determinar el tipo de enlace y para los compuestos se debe calcular adicionalmente la diferencia de electronegatividades. Vamos a cerrar nosotros, por favor, vamos a cerrar y volvemos ahora. ¿Ok? Volvemos ahora. Volvemos en un minuto.